Hola amigos, hoy os voy a proponer un juego. Cerrad los ojos y decidme qué es lo primero que os viene a la cabeza si os digo Ford Mustang. Seguramente la mayoría de las cosas que os ha venido a la cabeza serían un coche deportivo, un coche clásico incluso, de tipo coupé e incluso con un motor V8. Pero coged asiento y abrid bien los ojos porque ahora el Ford Mustang también significa esto: SUV, familiar y vehículo eléctrico. Se llama Ford Mustang Mach-E o Mach-E como se llama en inglés. Y hoy vamos a probarlo a fondo para descubrir si este coche es un pecado o si por el contrario es un coche que tiene todo el sentido del mundo. ¿Nos acompañáis? ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. No cabe la menor duda de que Ford ha asumido un gran riesgo al crear un SUV eléctrico partiendo del diseño del Mustang de última generación, pero lo cierto es que el resultado final consigue ser bastante convincente a la vista. Estamos ante una carrocería grande, que supera los 4,7 metros de largo, pero que aún así consigue ofrecer una silueta deportiva y con carácter gracias a su musculatura, la pronunciada caída del techo o su comedida altura al suelo. Los rasgos del Mustang son muy evidentes, especialmente en el frontal y en la trasera, y aunque a muchos les suene a herejía el que estemos hablando de una carrocería de tipo SUV, lo cierto es que este Mach-E consigue su objetivo diferenciándose claramente de sus competidores. Además, al olvidarse del logotipo de Ford, para dar todo el protagonismo al Mustang galopante, el Mach-E también consigue distanciarse de sus hermanos de gama para convertirse en un coche más aspiracional, teniendo incluso intenciones de arañar ventas entre los subeléctricos de carácter premium. Pese a que aún tardará en llegar algunos meses, del Mustang Mach-E habrá una versión deportiva bajo las siglas GT, una variante con kit de carrocería específico que remarcará el diseño de este crossover para darle una imagen todavía más deportiva. Pues ya estamos en el interior del Ford Mustang Mach-E y vamos a empezar hablando un poco en general de diseño. Y como ya veis, la tónica dominante pues nos recuerda poderosamente a la que emplea Tesla. Sin embargo, Ford ha decidido imprimir su propio diseño, o mejor dicho, su propia disposición de mandos y materiales. Y hablando de materiales, vamos a empezar por el punto de calidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues todo lo que vemos aparentemente son plásticos duros, es decir, aquí choca un poco que con el posicionamiento un poco más premium de este Mach-E no encontramos plásticos blandos y la mayoría de lo que tocamos son plásticos duros. Todo en general son plásticos duros. Eso sí, para darle a lo mejor una impresión más avanzada, un poquito más cuidada, lo que ha hecho Ford es utilizar elementos textiles, como vemos aquí, que además sirven para ocultar el sistema de sonido Bang & Olufsen. También tenemos aquí un símil de fibra de carbono y aquí una especie de tejido que emula la piel, pero no deja de ser un plástico o una piel de tipo sintético. En términos generales, el nivel de calidad quizá a lo mejor no es tan elevado como nos esperábamos, sin embargo, lo que sí hay que destacar es que el nivel de construcción es muy bueno. Ya veis, toquemos lo que toquemos, tiene una consistencia bastante importante, por lo tanto vemos una calidad de construcción muy buena en términos generales, aunque eso sí, como os he dicho, los materiales quizá no están a lo mejor una nota tan alta. Una vez pasamos a la parte del infoentretenimiento, hay un punto muy positivo de este Ford Mustang Mach-E, que es el hecho de haber contado con un cuadro de instrumentos muy sencillo, digital y en una posición muy cómoda para la vista, huyendo del concepto que emplea Tesla, donde todo lo ha trasladado a la zona central. ¿Con esto qué quiere decir? Que no tenemos un head-up display, pero la información más importante la tenemos en esta pantalla LCD de 10,25 pulgadas. Una vez nos fijamos en la zona central del salpicadero, lo que nos encontramos es a la pantalla verdaderamente protagonista de todo este interior. Y es un panel LCD de 15,5 pulgadas totalmente táctil, aunque con un mando giratorio para volumen, que la verdad me ha gustado mucho porque, primero, está muy bien integrado y además es una herramienta muy útil para evitar distracciones. En cuanto a funcionalidad, pues tenemos Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbricos, tenemos unas aplicaciones que van muy bien, totalmente conectadas a internet todo el rato, tenemos actualizaciones de software en tiempo real, tenemos mucha funcionalidad, un manejo muy rápido, cualquier tipo de función la verdad que responde de forma rápida y es práctica, y además también se ha incluido una zona central en la parte inferior que es exclusiva para el climatizador. Es verdad que esto es un punto positivo cuando hablamos de pantallas táctiles, pero hay un punto negativo. Primero, que está en una zona inferior, lo cual nos distrae mucho de la vista, que la tenemos que tener en la carretera y la tenemos que reducir a la parte más inferior. Y en segundo lugar, que cuando vamos conduciendo, la mano derecha nos impide ver de forma rápida la temperatura o la climatización tal y como está puesta. Así que esto es un punto que, bueno, aunque mejora, no deja de ser un escollo para evitar distracciones. Para terminar, quería hablaros de los asientos porque la verdad me han parecido unos asientos muy cómodos, que están muy bien realizados, tienen un diseño muy bonito, no son un diseño muy deportivo, pero en cuanto a confort están a muy buen nivel.
Y también quería aprovechar para hablar de la consola central. Y es que Ford ha aprovechado muy bien el espacio disponible porque tenemos aquí numerosos huecos portaobjetos. Aquí tenemos incluso un cargador inalámbrico, pero tenemos una zona de objetos inferior, puertas de carga USB, tenemos aquí 2 puertas de bebidas, aquí unos mandos para el freno de mano, emergencia, e incluso la teórica caja de cambios para graduar, digamos, si queremos avanzar o retroceder, que sería un selector giratorio. Así que resumiendo, en términos generales, la verdad que el Ford Mustang Mach-E ofrece sobre todo mucho diseño y tecnología, y la verdad que aquí pone el listón muy alto. El único puntito a lo mejor que nos hubiera gustado mejorar sería el apartado de calidad, y es que este coche está muy bien hecho, pero en cuanto a materiales nos falta un puntito. Pues vamos a ver qué tal va de plazas traseras este Ford Mustang Mach-E. Y lo primero que tenemos es que ya me veis que mi posición no es la más natural del mundo, y es que el diseño tipo coupé crossover que tiene el Mach-E se nota en la altura. Es decir, aquí ya, por ejemplo, el montante de la zona superior nos obliga a que tenemos que agacharnos bastante para manipular cualquier cosa o introducirnos en el vehículo. Eso sí, tenemos una altura considerable, tanto por la altura libre al suelo como por la posición de las baterías. Así que para introducirnos, si no es por la altura, sería bastante cómodo. Nos acomodamos y, como veis, la sensación de espacio en general es muy buena. Tenemos el asiento del piloto acomodado para mi estatura, 1,80 m, y como veis puedo meter los pies sin ningún problema en el asiento delantero. Tengo más de un palmo para que me toquen las rodillas con el respaldo, y con respecto al techo, pues tengo igual, casi un palmo. También es verdad que tenemos la versión con techo de cristal, lo cual hace que al final tengamos un extra de altura, pero en cuanto a comodidad en esta plaza, vamos muy bien. También tenemos un reposabrazos con puerta de bebidas que facilita un poco la vida. En cuanto a la plaza central, pues ya aquí la cosa se va complicando. El asiento, notablemente cómodo, no es tan cómodo como las plazas laterales, pero es cómodo. Sin embargo, el respaldo es durísimo. O sea, aquí hacer un viaje puede ser una pequeña tortura para el que le toque, así que no lo recomiendo. Eso está provocado por el hecho de tener aquí, digamos, un reposabrazos, pero la verdad que podría habérselo currado un poquito más para ser más cómodo. Y en cuanto a la cabeza, sí que vamos tocando ya el pelazo, lo vamos tocando aquí con el techo, por poquito, pero tenemos un dedo, así que más de 1,80 m difícil. Y para terminar, en cuanto a comodidades, pues solo tenemos una configuración de doble climatizador, es decir, aquí no podemos regular la temperatura, pero tenemos trampillas de aireación regulables, independientes. También tenemos modificación del caudal, y una cosa importante es que tenemos tanto puerto USB de tipo A como el más pequeño, más moderno, el USB tipo C. Vamos a ver el maletero del Ford Mustang Mach-E. Lo primero que tenemos es apertura eléctrica, una comodidad importante. En cuanto al volumen de carga, tenemos un total de 402 litros, superficie de carga totalmente plana, y un punto positivo aquí es el hecho de que nos encontramos con un doble fondo que no afecta al volumen de carga total y que nos permite guardar los cables de recarga, el kit antipinchazos, los triángulos o lo que queramos sin que tengamos que tenerlo dando vueltas por el maletero. Ese volumen además se puede ampliar con la banqueta trasera, que se puede abatir en proporción 60-40. También tenemos iluminación adicional y toma de corriente de 12 voltios. Dos puntos que no me han gustado en el maletero. En primer lugar, la bandeja, que ya veis que bueno, es un material textil que bueno, le da un aspecto quizá demasiado pobre al vehículo, y me gustaría algo que fuese más rígido, más compacto, con más entereza. Y en segundo lugar, la altura de la boca de carga. Y es que, como veis aquí, me pongo aquí para que me veáis, la altura queda casi un poquito por debajo de mi cintura, lo cual para introducir objetos no es lo más cómodo del mundo. Pero si queréis más espacio, acompañadme, que os voy a enseñar un segundo maletero. Estamos ante un coche eléctrico y por lo tanto, si pulsamos esta palanca que tenemos aquí, que no deja de ser la misma que utilizamos en un coche convencional para abrir el capó motor, lo que nos encontramos es ese segundo maletero, en el cual encontramos un añadido de 81 litros de volumen. Pues bueno amigos, ya estamos conduciendo el Ford Mustang Mach-E. Ha llegado el momento más esperado de este análisis, ya llega el momento que más tenía yo ganas de contaros. Y es que ya he estado conduciendo un buen rato este SUV eléctrico para imprimirme bien todas las sensaciones de este coche, porque Ford ha prometido que este primer Ford Mustang, que es SUV, que es también familiar y que es también eléctrico,
también va a cumplir como coche, digamos, de tintes deportivos o prestacionales. Lo primero, la configuración que estamos conduciendo es la de doble motor eléctrico y la de batería de mayor capacidad. Más adelante habrá una versión más deportiva, que será la GT, pero actualmente esta es la tope de gama. Y esto en cifras se traduce en potencia máxima de 351 caballos, par máximo de 580 Nm y autonomía WLTP de hasta 540 km. En estos momentos activo el modo Whisper, que es el modo más suave, el modo más eficiente, y lo que nos encontramos es un coche que es suave, es un coche que es cómodo. Me ha sorprendido positivamente porque los asientos son muy cómodos, es verdad que no tienen demasiado agarre, pero para largas distancias me parecen un punto positivo. También la suspensión filtra muy bien, es decir, aquí firmes y regulares, no vamos a tener problemas. No deja de ser un coche de tintes familiares, un coche de tintes claramente crossover o sub, por lo tanto aquí se ha buscado una regulación de suspensión que nos permita tener un buen nivel de confort. La dirección en este punto es quizá a lo mejor muy suave, muy fácil para maniobrar, pero bueno, al final con electrónica veremos que también se puede regular muy bien. Y para terminar en este punto, quizás lo que menos me ha convencido es el aislamiento acústico, y es que por regla general los coches eléctricos suelen estar muy pero que muy bien aislados del exterior, para bien y para mal, pero aquí nos encontramos que mientras aerodinámicamente el coche está muy trabajado para que no se traslade nada al interior, a nivel de rodadura no está tan bien trabajado y se percibe muy fácilmente toda esa rumorosidad por parte de los neumáticos. Posiblemente esto venga, digamos, sea culpa de elegir un compuesto más deportivo de neumático, que sí que nos va a beneficiar en cuanto a agarre, pero es un punto que hay que tener en cuenta. El segundo modo de conducción sería el Active, pero bueno, aquí pasaremos de puntillas porque no deja de ser un modo de conducción a medio camino entre las máximas prestaciones y el mejor confort. Así que este es el modo de conducción habitual, pero ya sabéis que tenemos lo mejor de dos mundos. Y para terminar tendremos el modo de conducción Untamed. Y aquí pues tenemos la respuesta más inmediata, las mejores prestaciones, y por ejemplo aquí tenemos un par de curvas. Os voy a enseñar que el coche va muy pero que muy bien. Aquí la dirección creo que coge el setup más adecuado. Sí que es verdad que no estamos ante la mejor dirección deportiva que he probado, pero creo que Ford ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a la puesta a punto de esta dirección, por lo menos en este modo de conducción. Es una dirección de tintes artificiales, se nota que es una dirección eléctrica, pero la asistencia que tiene, el tarado, la dureza, sobre todo el nivel de comunicación, creo que es el acertado. En cuanto a propulsión, pisamos a fondo y ganamos velocidad de forma muy rápida, aceleramos mucho y muy bien, tenemos pegada de sobra, tracción de sobra. Realmente, una vez que pruebas este tipo de prestaciones, me parece difícil pensar que te hagan falta más, pero bueno, Ford dice que habrá una versión más deportiva, que será la GT, e incluso sus rivales ofrecen versiones con mucha más potencia y con mejores prestaciones. Realmente, una vez que pruebas este coche, o bueno, cualquier otro de similares prestaciones, sobre todo en eléctrico, te das cuenta que no hace falta más, pero bueno, quien quiera más, lo va a tener. Y para terminar, yo creo que es el punto crucial de este coche, que son las suspensiones. Tenemos 351 caballos, pero también tenemos 2.000 kilos de peso, que aunque su mayoría están en el piso del habitáculo, están justamente debajo de mí ahora mismo, sí que es verdad que el coche tiene que vencer un peso que es elevado. Ford ha llegado a un punto intermedio en cuanto a traslado de suspensiones. No es ni demasiado confortable, por lo menos en este modo de conducción, ni demasiado duro. La verdad que para mi gusto no estaría de más haberle puesto un par de puntos más en cuanto a dureza, sobre todo porque cuando vamos a un ritmo más elevado, cuando imprimimos una conducción más ágil, sí que notamos que el coche tiende a hundirse y tiende a balancear algo más. Eso no quita para que el coche se agarre muy bien, es decir, cuando nos metemos en curvas realmente pronunciadas, el límite lo impone más el neumático, porque tiende a chillar, porque tiende, digamos, a demostrar que está ya peleándose con su límite de adherencia, que el coche diciéndonos que se está yendo la trasera, que se está yendo de morro. El coche no supira, el coche va muy bien. Sí que es verdad que no es tan juguetón como me esperaba para un Ford Mustang, pensaba que iba a tener una trasera algo más ágil, pero en términos generales creo que Ford ha llegado a un punto intermedio muy bueno para tener un nivel de confort sobresaliente en este coche y un nivel de estabilidad también notable. Vuelvo a decir, ¿que me gustaría tener un nivel de dureza mayor, un nivel de estabilidad mayor? Pues sí, pero lo cierto es que el Ford Mustang Mach-E tendrá una versión más deportiva que será la GT. Así que si queréis un Ford Mustang eléctrico como este y lo queréis más deportivo, iros al GT. Para todo lo demás, en este yo creo que tenéis un equilibrio más que óptimo para tener un nivel de conducción bueno, deportivo, sin llegar a ningún extremo.
Pues bueno amigos, vamos a poner punto y final a este análisis y para ello os voy a trasladar 3 conclusiones que he obtenido tras analizar este coche. La primera sería: ¿debe llamarse Ford Mustang este SUV eléctrico? Y en mi opinión, y llamadme romántico, pero creo que no. ¿Por qué? Porque pienso que la leyenda y la historia del Ford Mustang es demasiado importante como para que ahora se tergiverse en cierto modo, ofreciendo una gama más amplia donde tengan cabida SUV, incluso otro tipo de coches eléctricos. Esto no quiere decir que no entienda que Ford haya empleado la historia y el logotipo del Mustang, como podemos ver, o el diseño del propio Mustang, para tener un reclamo comercial y al final hacer que la gente, cuando conduzca un Mach-E o Mach-E, o como queráis llamarlo, al final se sienta que está conduciendo el primer Mustang eléctrico. La segunda conclusión: ¿es el Ford Mustang Mach-E un buen coche eléctrico? Pues la verdad es que sí. Es un coche que me ha gustado por diseño, por dinámica de conducción, por tecnología y por ofrecer realmente algo diferente en el mercado y a un buen precio. Y esto además me lleva a la tercera conclusión que he obtenido en este análisis. Y es descubrir que Ford al final lo que ha hecho es aplicar la fórmula Porsche a la comercialización de este SUV eléctrico. Es decir, si para que exista el Ford Mustang clásico debe venderse muchos Mach-E, por favor, vended todos los que sean posible y comprad todos los que podáis, porque así preservaremos no solo la historia del Mustang, sino la leyenda del mito. Así que amigos, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en la siguiente prueba comparativa, un saludo y hasta la vista.